Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente les saludamos en el nombre de Cristo. Y en esta noche vamos a continuar con nuestros estudios acerca de entendiendo los textos bíblicos en su contexto, entendiendo los versículos o los temas bíblicos en su contexto. ¿Por qué es importante esto? Porque si nada más leemos un versículo aislado de la Biblia o mencionamos una frase de la Biblia, muchas veces no vamos a entender por qué se dijo, a quién se le dijo, qué es lo que realmente quiere decir el autor. Y en este caso, el autor de la Biblia es Dios, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo, y las personas que la escribieron simplemente fueron instrumentos en las manos de Dios para que ellos pudieran transmitir las verdades de Dios y que quedaran ahí para todas las demás generaciones. Tristemente, pues muchos no se acostumbran a estudiar la Biblia de una manera ordenada, no leen la Biblia de una manera congruente, ¿verdad? O sea, no empiezan en el capítulo 1 y terminan en el último capítulo del libro que están estudiando, sino que generalmente a veces entran a la mitad de un libro o a mitad de un capítulo y leen ahí, y a veces sí captan algo, ¿verdad? No estoy diciendo que no se pueda captar algo de la verdad, pero a veces por no conocer lo que está antes y después, pues uno pues saca una conclusión a veces corta o no completa, y a veces hasta equivocada, porque no leyó eh, el contexto. Contexto se le llama lo que está alrededor, ¿verdad? Lo que viene, de lo que se viene hablando, los temas que se vienen hablando, y la explicación que se está dando, los porqués de lo que se está diciendo, en fin. Entonces, bien importante esto para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Y el estudio de hoy hace una pregunta. Dice, ¿podemos los cristianos atar a Satanás y a los demonios? Algunos medios llamados cristianos, ¿verdad? A veces usan algunos versículos bíblicos para decir que sí, ¿verdad? Y en sus iglesias pues practican a través de sus oraciones, cuando están orando, dicen que atan al diablo y que atan a los demonios y que atan algún mal que el diablo quiera hacer, que lo atan, o sea, que lo limitan. Y en realidad la Biblia no enseña que se use este método o esta metodología para, para limitar a Satanás, ¿verdad? En realidad, Satanás ya está limitado, ¿verdad? Ya está limitado por el poder de Dios. Y en realidad vamos a estudiar algunos pasajes para entenderlos de su contexto, ¿verdad? El primer pasaje que vamos a buscar es Mateo capítulo 12. Y este libro de Mateo, hermanos, es el que menciona tres veces atar o amarrar, ¿verdad? O ligar o limitar, ¿verdad? En ese sentido se usa estas palabras, pero hay que entenderlas en su contexto, en qué momento se dijeron y por qué se dijeron y para qué se dijeron, ¿verdad? El primer capítulo que vamos a ver está en Mateo capítulo 12. Y el capítulo 12, hermanos, uno tiene que entender qué es lo que viene diciendo el, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito especialmente para los judíos, para la gente de mente judía, de educación judía, de cultura judía. Ellos estaban esperando al Mesías, estaban esperando al que Dios iba a enviar, que les había prometido. Y cuando el Mesías llegó, pues ellos no, no lo pudieron conocer de una manera plena, porque ellos tenían prejuicios, ¿verdad? Tenían cosas que les habían enseñado, y ellos esperaban que el Mesías se iba a portar de cierta manera, y cuando no se portaba de esa manera o no hacía las cosas que ellos se estaban imaginando que debería hacer, pues ellos lo rechazaban porque ellos tenían una idea diferente. Entonces Mateo se encarga de hablar del Mesías, que ese Mesías que ellos estaban esperando en realidad era Jesús, pero que ellos no lo pudieron reconocer ni los pudieron aceptar. Desde luego, cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de la gran mayoría, aunque sí hubieron personas que lo reconocieron y lo aceptaron.
pero fue un número mínimo, ¿verdad? Muy pocas personas en comparación de lo que debería haber sido. Entonces, en el capítulo 12, Mateo está hablando de que Jesús es ese Mesías escogido por Dios. Mateo capítulo 12, versículo 15, habla de que Jesús es el Mesías o el siervo escogido, así se le llama, así lo llamaban a Jesús los profetas, sobre todo el profeta Isaías, que él anunció la venida de Jesús. Entonces, en el capítulo 12 de Mateo se habla de que Mateo está explicando algo que estaba escrito en el profeta Isaías y que Jesús lo cumplió. Y dice así el verso 15, Mateo 12:15. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. O sea, porque no lo aceptaban y lo rechazaban. Y Jesús prefiere irse a otro lado. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. Pero les ordenó que no dijeran quién era él, ¿verdad? Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía en cumplimiento de la profecía, de lo que se había dicho o anunciado acerca de él. Y luego el versículo 18 al 21 habla de que, de que Isaías identifica al Mesías de cierta manera. Dice, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Y luego sigue hablando, ¿verdad? Sigue hablando de que Jesús en realidad, vemos de que cuando él se bautizó, ¿verdad? Se oyó una voz del cielo que se dijo, este es mi hijo amado en cual estoy muy complacido. Y en realidad, y el Espíritu Santo vino y se posó sobre él en forma de paloma, de una forma visible, precisamente para que se pudiera notar que algo estaba pasando, algo se estaba cumpliendo. Y luego en el versículo 22, Mateo va a poner algo que sucedió y que y lo cual confirmaba el poder de Jesús como siervo escogido. Y luego dice así, el verso 22, un día le llevaron a un endemoniado que estaba ciego y mudo. A Jesús se lo llevaron y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Cuando decía hijo de David, quiere decir el descendiente de David prometido que iba a llegar a ser el Mesías. Porque se había prometido, Dios había prometido que un descendiente de David iba a ser el Mesías. Por eso le decía, no será este el hijo de David. No se refiere al hijo directo, sino al descendiente, ¿verdad? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Como diciendo, sí, este tiene poder, pero no es porque sea elegido por Dios. Es lo que están queriendo decir los fariseos. Los fariseos, como no aceptaban a Jesús, estaban buscando algo como para desprestigiarlo, ¿verdad? Para decir, mira, este tiene poderes, pero este poderes que él tiene no se los ha dado Dios, se los ha dado el Belcebú. Belcebú es un dios del pueblo vecino, de los cananitas, ¿verdad? Es un dios, desde luego que es un dios falso, ¿verdad? Porque no tiene poder. Es un dios que ellos se habían creado, ¿verdad? Pero ellos pensaban en la mente popular de la gente, ellos pensaban que ese Dios falso, que estaba inventado por los hombres y al cual adoraban los hombres, a los vecinos de Israel, y los judíos sabían de ese Dios falso, pero aún los fariseos le atribuían poderes, como que era un Dios verdadero. Entonces, Jesús, entonces dice que al darse cuenta de que le estaban achacando de que él expulsaba a los demonios en nombre del dios falso Belcebú, que también aquí Mateo le menciona como Satanás, ¿verdad? Porque Satanás quiere decir el que se opone, o lo que se opone a Dios, ¿verdad? Aunque sea un dios falso, ¿verdad? Pero en la mente de la gente era alguien que estaba en contraposición de Dios, ¿verdad?
aunque no tenía ningún poder, pero en la mente de la gente le daba poder. Jesús dice el verso 25, conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Es como decir, todo país que tiene una guerra entre ellos mismos, una guerra civil, no con otro país, sino entre ellos mismos, ¿verdad? Que se pelean por el poder, dice, quedará asolado o quedará destruido, eso quiere decir. Y toda ciudad o familia dividida que se pelea entre sí mismos, dice, no se mantendrá en pie. Verso 26. Entonces Jesús aquí menciona este ejemplo para decir lo que sigue. Si Satanás expulsa a Satanás, como ustedes dicen, está dividido contra sí mismo. O sea, está peleando contra él mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? En otras palabras, si Satanás está destruyendo su propio reino, pues él solo se va a destruir y no va a permanecer. Verso 27. Ahora bien, si yo expulso los demonios por medio de Belcebú, dice, los seguidores de ustedes, le dice a los fariseos, ¿por medio de quién los expulsan? Si ustedes se llegan a enfrentar a un demonio, ¿quién les va a ayudar entonces? Dice. Si es que Belcebú, este Dios falso, es el que les da el poder para expulsar a sus propios seguidores, demonios. Dice entonces, cuando les toque a ustedes expulsar un demonio, o sus hijos les toque expulsar un demonio, entonces, ¿a quién van a acudir? Dice. Entonces, van a acudir a Satanás, dice, a Belcebú. Entonces dice, por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes, o sea, sus propios hijos se van a dar cuenta que ustedes están equivocados, dice, porque no tiene sentido lo que están diciendo. Verso 28. En cambio, si expulso los demonios por medio del Espíritu de Dios, fíjense, en otras palabras, que Jesús está diciendo que los demonios son expulsados por medio del Espíritu de Dios, lo cual está diciendo. Eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Qué pasaba cuando un ejército de un reino, de un país poderoso, invadía otro país, ¿verdad? En ese caso, los romanos, que eran un país poderoso, un ejército poderoso, había invadido el pueblo de la nación de Israel y los había dominado. ¿Por qué? Porque eran más fuertes, tenían un ejército más poderoso. Es como que ahorita un país poderoso, por decir Estados Unidos, invada un país chico, ¿verdad? Un país pequeño. Entonces, fácilmente lo va a dominar porque tiene mucho más poder. Es lo que está queriendo decir Jesús. Jesús está diciendo que Él tiene más poder porque el Espíritu Santo está con Él y por eso él puede expulsar y puede conquistar los territorios, por decirlo de alguna manera que lo entendamos, los territorios del enemigo, ¿verdad? En otras palabras, Jesús, el Padre, el Hijo, juntamente con el Espíritu Santo, tienen un poder superior a cualquier fuerza del mal. Eso que está queriendo decir. Entonces, es lo que está queriendo decir Jesús. Por eso está diciendo de que lo que estaban diciendo los fariseos, desprestigiándolo, echándole la culpa, no la culpa, sino diciendo que Jesús estaba asociado con el diablo. Dice, eso es ilógico, dice, ¿cómo es que iba a estar asociado con el diablo? Ah, eso sería una tontería del mismo diablo, dice, porque se estaría destruyendo o peleando contra él mismo. Dice. Pero no, dice Jesús, si yo expulso los demonios es porque el Espíritu de Dios está conmigo, dice, por medio del Espíritu de Dios. Y eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, un reino más poderoso ha llegado y se está manifestando a través de las obras milagrosas que estaba haciendo Jesús. Versículo 29, Jesús va a poner un ejemplo. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, o sea, robarle su casa? Dice, a menos que primero lo ate, dice, a menos que primero le nulifique sus fuerzas o lo amarre, ¿verdad? Entonces, ya que esté amarrado, pues ya no se va a poder defender y se van a llevar sus cosas, lo van a saquear, lo van a robar.
Está poniendo ese ejemplo Jesús, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo aquí es que cuando alguien entra a una casa a robar, pues primeramente tiene que someter a los que están en aquella casa. Tal vez, bueno, los ate, los amarre, ¿verdad? O los amenace con un arma. El caso es inmovilizarlos, dejarlos sin poder de reacción. Así es cuando, por ejemplo, una persona es asaltada, ¿verdad? Si a usted le ponen una pistola enfrente, pues usted lo van a, le van a quitar todo deseo de resistencia, ¿verdad? O sea, no va a querer pelear, sino se va a rendir porque sabe que lo pueden matar, lo pueden destruir. Entonces, una persona por muy fuerte que sea, una vez que le nulifiquen su fuerza con un arma o que lo amarren o que lo aten, ya no puede reaccionar, ya le pueden quitar todas sus pertenencias. Es lo que está queriendo decir Jesús. En otras palabras, lo que está queriendo decir es que Jesús es más poderoso que el hombre fuerte, que en este caso lo está comparando con el enemigo. Si el enemigo es fuerte, Jesús todavía es más fuerte, que lo puede dominar y le puede saquear las almas. En este caso está hablando del sentido espiritual, las personas que estaban o están sometidas o están dominadas por el poder del mal, ¿verdad? En este caso, pues el Satanás, aquí le llama Satanás, ¿verdad? Entonces, ese es lo que está queriendo decir Jesús, que él sí puede, por el poder que tiene y por el Espíritu Santo que está con él, y que él que es todopoderoso puede vencer fácilmente a Satanás. Y Satanás no puede hacer nada para resistirle porque es mucho más poderoso Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, todo. Nuestro Dios es mucho más poderoso que cualquier mal, es lo que está queriendo decir. Y esta es una evidencia de que ha llegado el reino de Dios. Dice. Entonces, es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Y lo que está queriendo decirle a los fariseos que le están echando, lo quieren desprestigiar, es que le está queriendo decir de que ellos están equivocados, de que él en realidad está actuando y está haciendo las cosas con el poder de Dios, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, este pasaje, en realidad, lo que está haciendo es mostrarnos, Mateo está mostrándonos de que el reino de los cielos, el reino de Cristo, el reino de Dios, había llegado a este mundo con la persona de Jesús y trabajando juntamente con el Espíritu Santo y estaba conquistando los terrenos dominados por el enemigo, dominados por el mal, por el pecado, por Satanás, ¿verdad? Por la maldad. Entonces, es lo que está mostrando este capítulo, ¿verdad? En este capítulo no está diciendo en ninguna parte, ¿verdad? De que nosotros los cristianos tenemos el poder para dominar a Satanás, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese poder. Ese poder lo tiene, aquí Jesús lo dice en el versículo 28. En cambio, dice, si expulso a los demonios es por medio del Espíritu de Dios. Jesús claramente está diciendo cuál es el poder que él traía y que él tenía y que lo acompañaba, con lo cual él podía dominar las fuerzas del mal, ¿verdad? Y todo lo que involucra el mal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está explicando este pasaje, ¿verdad? En ningún momento aquí Jesús está diciendo de que, o que los cristianos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener el poder de hacerlo, ¿verdad? En realidad, Jesús lo pudo hacer porque el reino de Dios estaba entrando y conquistando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está queriendo exponer este capítulo, ¿verdad? Y luego Jesús sigue diciendo de que ellos que están, de que ese Espíritu Santo que está con él, ¿verdad? Que lo está ayudando en su ministerio, que si los fariseos no lo reconocían y no le daban el crédito, ¿verdad? Dice que eso era un pecado imperdonable, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque está la evidencia era de que Jesús no estaba actuando solo, ¿verdad? Y eso es lo que dice este capítulo, ¿verdad? De que el que no le da el crédito a Jesús y al Espíritu Santo sobre las fuerzas del mal, ¿verdad? Pues está equivocado y está diciendo cosas que no tienen sentido, ¿verdad? No tienen sentido. Y eso iba a ser algo que los iba a condenar a ellos porque estaban rechazando algo que ellos sabían
eh, que era una verdad, que Jesucristo sí era real y estaban viendo los hechos poderosos que estaba haciendo, no lo podían negar. Aún el mismo Nicodemo, cuando fue a hablar con Jesús de noche, le dijo, sabemos. Cuando dice sabemos, es que está hablando en plural, de que ellos, Nicodemo era un fariseo, pero era uno de los que sí estaba dándose cuenta de la realidad, de que de Jesús sí era el Mesías. Por eso él dice, sabemos de que nadie puede hacer las cosas que tú haces, le dijo Nicodemo a Jesús, si Dios no estuviera con él, si Dios no estuviera contigo, lo sabemos. Pero ellos no lo querían, lo sabían, pero no lo querían aceptar públicamente. ¿Por qué? Porque se tenían que someter al Mesías. Y eso no lo querían hacer, ¿verdad? No lo querían hacer. Entonces, este es uno de los pasajes que se usan, los hermanos usan, para decir, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, pues tenemos el poder para expulsar demonios y atar a Satanás, ¿verdad? Y hasta en sus oraciones lo mencionan, ¿verdad? Cuando en la oración Jesús nunca, nunca enseñó en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que nosotros a través de la oración atáramos a Satanás, ¿verdad? Si usted lee el Padre Nuestro, que está aquí en Mateo capítulo 6, usted va a ver de que no se menciona nada, ¿verdad? Simplemente dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿verdad? Simplemente es lo que dice, ¿verdad? Pero en ningún momento en la oración Jesús enseña que nosotros podemos o debemos atar al diablo, ¿verdad? O atar a los demonios, cosas así. No es parte de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Pero lo mencionamos porque muchas iglesias así lo enseñan, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente pasaje que se encuentra en Mateo 16, porque estos pasajes también son mal aplicados y mal enseñados. En el Mateo capítulo 16, otra vez los fariseos y saduceos quieren pedirle una señal a Jesús, una señal milagrosa para que Jesús les confirme o que ellos confirmaran de que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Pero Jesús sabía de que ellos ya lo sabían, ya sabían de que él era alguien especial y que aunque no llenaba todas sus expectativas de lo que ellos se imaginaban en la profecía, sin embargo, ellos estaban viendo muchas cosas que eran innegables, no se podían negar. Entonces, el capítulo 16 de Mateo, ah, Jesús le dice a sus discípulos que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos, porque ellos no estaban enseñando correctamente la palabra de Dios. De los fariseos y saduceos, eran dos grupos que religiosos, ¿verdad? Los fariseos eran los que enseñaban e interpretaban la palabra de Dios y llevaban una vida religiosa bastante rígida, ¿verdad? Y querían cumplir con cada detalle, ¿verdad? De lo que decía la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y los saduceos más que todo estaban encargados de administrar el templo, ¿verdad? El templo, el sacerdocio, los sacerdotes y todo lo que se hacía en el templo, los sacrificios. Ellos estaban encargados de eso. Entonces, sin embargo, entre ellos no estaban totalmente de acuerdo en algunas cosas, algunas interpretaciones de cómo se debía de entender el Antiguo Testamento, la ley. Entonces tenían diferencias. Entonces, por eso Jesús le dijo a sus discípulos que se cuidaran de la enseñanza de estos personajes, de estos dos grupos, porque no estaban enseñando bien la palabra de Dios. Entonces, cuando llega al capítulo 16, versículo 13, Jesús va a hablar con sus discípulos y les va a preguntar que si ellos sí sabían quién era él, ¿verdad? Y Mateo pues tiene en mente precisamente estos pasajes para que los judíos que leyeran este evangelio se dieran cuenta de que Jesús realmente era el Mesías y que lo que enseñaban los fariseos y los saduceos y el rechazo que le tenían a Jesús pues no era justificado, sino en realidad ellos estaban actuando mal. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos en el versículo 16, perdón, capítulo 16, versículo 13 en adelante.
Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título que el profeta Daniel usó para referirse al Mesías que iba a venir años después, ¿verdad? Y Jesús ya había llegado, entonces Jesús usaba este título a propósito para referirse que ese Hijo de Hombre que anunció y Daniel, el profeta Daniel, muchos años antes, él lo estaba usando para identificarse, como diciendo, ese Hijo de Hombre ese personaje que Daniel llamaba el Hijo del Hombre, ese soy yo, dice Jesús. Pero no lo decía de una manera que ellos lo entendían, porque ellos sí sabían que Daniel usó ese título para el Mesías. Y le respondieron los discípulos, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías. Elías fue un profeta que había vivido muchos años antes. Y otros que Jeremías o uno de los profetas, como diciendo que tú eres un profeta que ha resucitado o que ha vuelto. O sea, pero no le daban el crédito exacto, ¿verdad? De que él era el Mesías. Sí, dice, a lo mejor es un profeta de los antiguos que volvió, que Dios nos volvió a mandar, dice. Pero no lo identificaban muy bien la gente. Versículo 15, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. O sea que este apóstol Pedro, ¿verdad? Fue el que declaró, ¿verdad? Claramente de que él estaba convencido de que Jesús era el Mesías, el Cristo. La palabra Cristo quiere decir Mesías, el enviado, el escogido enviado. Y versículo 17 dice así, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque es eso, dice, eso que dijiste, no te lo reveló ningún mortal o ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo, dice. Y luego mire qué le dice Jesús a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra piedra quiere decir, cuando se edificaba, cuando se edificaba un edificio, siempre se ponía una piedra principal, ¿verdad? Pero aquí Jesús está refiriendo a la verdad que dijo Pedro, ¿verdad? No se está refiriendo a la persona de Pedro, sino a la verdad que dijo Pedro, a la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la piedra principal para que se comenzara la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de Pedro, ¿verdad? Es la iglesia de Cristo. Pero por eso desde luego que Pedro iba a jugar un papel importante, él ser el primer predicador, pero la verdad bíblica que Pedro iba a predicar es que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? El hueso le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas, dice, del reino de la muerte, en otras versiones dice, y las puertas del infierno. Y la palabra que se usa para infierno es Hades, ¿verdad? La palabra Hades quiere decir en la región de los muertos, donde están los muertos, a donde se van los muertos, eso quiere decir. Dando a entender de que la iglesia no iba a morir, no se iba a ir con los demás muertos, eso quiere decir. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán o no se mantendrán más fuertes, dice, contra ella. El que prevalece es el que se mantiene. Cuando dos personas pelean, el que prevalece es el que gana, o sea, el que pierde es el que es derrotado, ¿verdad? En este caso, Jesús está diciendo que la, el reino de la muerte o el poder de la muerte no iba a ganarle al poder que Jesucristo traía y que le iba a dar a su iglesia. Pero lo más importante que Jesús le va a decir es el versículo 19. Le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos. Y la palabra llaves aquí quiere decir la autoridad. En la cultura judía, hermanos, le voy a dar un pasaje nada más para que lo apunten. Se encuentra en Isaías 22, versículo del 19 al 24, por decirlo. Ahí se encuentra una historia donde Dios le dice al profeta de que él
le va a dar las llaves del palacio a otra persona, ¿verdad? Porque en el palacio donde reinaba el rey de Israel, pues los reyes siempre tenían alguien encargado de cuidar las puertas del palacio, ¿verdad? No, no cualquiera podía entrar a un palacio, no podía, cualquiera podía meterse así como si estuviera en su casa, ¿verdad? Ni aún en nuestras propias casas, ¿verdad? Nosotros tenemos llaves que no cualquiera, no cualquiera le damos la llave de nuestra casa, ¿verdad? Solo personas que creemos que son dignos de confianza. Y eso es lo que está queriendo decir Jesús, de que, de que cuando alguien le daba las llaves de un palacio, de una casa, ¿verdad? O de un lugar, es porque le estaban dando la autoridad para que él administrara, para que él pudiera saber a quién deja entrar y a quién no deja entrar, ¿verdad? O sea, que él tenía esa responsabilidad. Y eso es lo que está queriendo decirle Jesús a Pedro. Te daré las llaves, o sea, la autoridad del reino de los cielos. O sea, de todo aquel que vaya a entrar al reino de los cielos, al reino de Cristo, ¿verdad? Ah, tú vas a tener la autoridad para permitirle la entrada o rechazarlos, ¿verdad? O no dejarlos entrar. O sea, tú vas a ser el que va a tener la capacidad de admitir o no admitir a las personas que van a entrar a mi reino. Desde luego que Jesús va a usar unas palabras que son muy importantes que las entendamos, porque estas palabras son las que se usaban en Israel en la época de Jesús, que es la de atar y desatar. Esta palabra atar y desatar atar quiere decir limitar, prohibir, no aprobar o limitar algo, ¿verdad? O no permitir algo. Y por otro lado, la otra palabra que es que desatar quiere decir librar, dejar libre de una responsabilidad o de culpa a alguien. Esta manera de hablar era de los rabinos cuando tomaban decisiones sobre lo que se autorizaba o no se autorizaba, de lo que se permitía y de lo que no se permitía, ¿verdad? En otras palabras, que los rabinos en Israel tomaban decisiones como jueces, ¿verdad? Es como que ah, usted vaya a una corte o un juzgado, ¿verdad? Y ahí hay un juez que dictamina si es culpable o no es culpable, ¿verdad? Y es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Le está diciendo a Pedro, te voy a dar la autoridad para que tú seas el que admita o no admita, dice, quién entra al reino de los cielos, ¿verdad? Pero esa autoridad, Pedro más adelante la iba a desarrollar. Cuando Jesús se fuera al cielo, Pedro iba a predicar el evangelio. Pedro fue el primero que predicó el evangelio. Y dice que les expuso el evangelio y dice que los llamó a que se arrepintieran. Vemos esa historia hasta en Hechos capítulo 2. Entonces, Pedro los llama a que se arrepientan y dice que en ese día se arrepintieron 3,000 personas, más o menos 3,000 personas que recibieron a Jesús. Lo reconocieron como el Señor y el Salvador, ¿verdad? Y esa es la llave, ¿verdad? Esa es la autoridad. El que recibe a Cristo a través del Evangelio es el que queda libre de sus pecados. Es desatado de la condenación, eso quiere decir, ¿verdad? Pero no es que Pedro en realidad los admita, ¿verdad? O los rechace, sino es la predicación que iba a dar Pedro del Evangelio, la que iba a abrirle las puertas a las personas para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo ahí en Juan. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice Juan capítulo 10. Entonces, lo que está haciendo simplemente es delegándole a Pedro la predicación del Evangelio, y los que rechazan a Jesús y rechazan el Evangelio, pues quedan excluidos del reino de Dios. No entran al reino de Dios, pero no es porque Jesús no quiera que entren, sino porque ellos rechazan la oportunidad de entrar, ¿verdad? Entonces, aquí dice el verso 19, Mateo 16, 19, te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, todas las personas que tú admitas en mi reino a través del Evangelio quedarán escritos en el libro de la vida, por decirlo de alguna manera. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
En otras palabras, es a través del evangelio que vas a predicar donde se va a hacer el que, el que sigue condenado por sus pecados al rechazar a Jesucristo. Esa persona sigue atada, ¿verdad? Sigue atada porque sigue culpable, ¿verdad? Sigue limitada por sus pecados a no poder entrar. Por otro lado, el que recibe a Jesucristo es liberado de sus pecados. Sus pecados son perdonados, ¿verdad? Tiene acceso, es libre porque puede entrar libremente al reino de Dios. Y allá en Hebreos dice que nos podemos acercar libremente al trono de su gracia, ¿verdad? Y entramos a una nueva vida, a una nueva dimensión. Pero cuando uno no entiende estos pasajes, ¿verdad? Hay los hermanos que están echando fuera demonios, dicen, o piensan de que esos pasajes de atar y desatar no los entienden, piensan que es atar al diablo, ¿verdad? Que Dios le está dando el poder desde el cielo para atar al diablo aquí en la tierra, ¿verdad? Y no es de esa manera, ¿verdad? No es de esa manera. Entonces, estamos explicando esto, hermanos, porque es bien importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Entendamos. Vamos a pasar a otro pasaje que está en Mateo 18. Y ese es otro pasaje que siempre se malinterpreta porque se saca de contexto, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 18 de Mateo, el evangelio de Mateo es el evangelio que usa también otra vez. Se va a volver a usar esta palabra de atar y desatar, ¿verdad? Pero se va a usar en otro sentido, ¿verdad? Y aquí está hablando de la importancia, el capítulo 18 de Mateo habla de la importancia de ser humilde, ¿verdad? De ser como un niño en el reino de los cielos. Una vez que la persona ha entrado al reino de los cielos, debe de seguir su proceso de crecimiento espiritual, debe de seguir desarrollando la humildad, como dijo Jesús que aprendiéramos de él, a ser mansos y humildes. Mateo 11:28. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas. Y aquí en el capítulo 18 habla de eso, ¿verdad? De que Jesús llama a un niño para enseñarles quién es el mayor en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, el que es mayor es el que es humilde, ¿verdad? Y si uno lee todo el capítulo, hermanos, el capítulo termina enseñando acerca del perdón. Entonces, el capítulo enseña, capítulo 18 comienza diciendo de que en el reino de los cielos, el que es el más grande o el más importante o el que sobresale más, ¿verdad? No es el que es orgulloso, sino el que es humilde, ¿verdad? Y el que es humilde lo va a demostrar perdonando a su hermano, no guardando rencor, no guardando resentimientos, sino perdonando, ¿verdad? Esa es la enseñanza del capítulo 18. Entonces, el capítulo 18 Mateo nos va a ir explicando de qué hacer cuando alguien se porta mal con un cristiano, con un creyente. ¿Qué hay que hacer, verdad? Entonces, aquí él nos va a enseñar, y el capítulo 18, versículo 15, va a explicar. Pero estos pasajes hay que leerlos todos en su contexto para poderlo entender. Capítulo 18 habla de el más importante. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús lo describe, el que es como niño. No está diciendo que es el niño, sino el que es como niño, dando a entender el carácter humilde, sin rencor, sin maldad que tiene el niño. Entonces, cuando llega el versículo 15, Jesús va a explicar algo y vamos a ver cómo se debe de llevar a cabo la humildad y el perdón que Jesús está enseñando en este capítulo. Dice así, verso 15, Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, cuando dice peca contra ti, si te lastima, te ofende, te hace algo equivocado, erróneo, que no debió haber hecho, dice, ve a solas con él y hazle ver su falta. O sea que no lo odies ni le guardes rencor, dice, sino con esa actitud humilde como cristiano, ve y díselo, con buenas palabras, desde luego. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. En otras palabras, si te hace caso, dos buenos cristianos se han puesto de acuerdo. Eso es lo que quiere.
Te lo digo de anticipadamente porque eso va a llegar el versículo más adelante. Si una persona te hace caso y arreglan la cosa, dice, dos buenos cristianos se han puesto de acuerdo. Luego dice así, pero si no te hace caso, no se pusieron de acuerdo, lleva contigo uno o dos más, dice, otro, pero cristianos, ¿verdad? Para que todo asunto se resuelva, dice, mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si la persona no quiso, ah, si tú vas de buena voluntad a arreglar las cosas y si el otro se reconoce su falta, su error y te pide perdón y se ponen de acuerdo y arreglan las cosas, dice, qué bueno, dice, ese es el propósito, que dos se pongan de acuerdo. Dice. Pero si no, dice, lleva a otras dos personas para volverlo a intentar, dice, volverlo a intentar y así tienes testigos de que tú estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Y si el otro no quiere, pues ya los otros ya se dieron cuenta de que no está porque de ti quedó, que no lo hiciste, sino que tú quisiste, pero el otro no quiso cooperar, ¿no? Por eso dice, lleva dos o tres testigos. Versículo 17. Si se niega hacerle caso a ellos, en otras palabras, si esos testigos van y también le exhortan a que le hacen que reconozca su falta y que se arregle todo, que proceda de buena manera. Dice, si se rehúsa, dice, a estas otras personas que llevaste, díselo a la iglesia, dice. Y si incluso la iglesia no le hace caso, dice, ya la mayoría, la gente de la iglesia que lo sepa, que tú quieres arreglar las cosas, pero esta persona no quiere, dice, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado, dice. Entonces, una palabra, renegado quiere decir una persona que no entiende, una persona que no tiene un buen corazón, no es nada humilde, es orgulloso, no quiere reconocer sus errores. Y luego dice aquí, mire, versículo 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, acuérdense que la palabra atar es tomar una decisión, sobre un asunto en particular, ¿verdad? En este caso, dos personas que tuvieron un problema entre ellos, un problema personal, y que uno lo quiere arreglar y otro no lo quiere arreglar, ¿verdad? Uno es humilde, el otro es orgulloso. O tal vez los dos son orgullosos, no sabemos. El caso es este, ¿verdad? Dice el versículo, acuérdense, estamos viendo el contexto, de qué está hablando el tema. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, en otras palabras, todo lo que ustedes aprueben, eso quiere decir atar, o desaprueben, en el caso que están tratando, los acuerdos que lleguen, dice, de lo que se hacen, de lo que se hacen responsables en cumplir en ese trato, en ese acuerdo que llegaron, todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, dice. En otras palabras, si ustedes llegan a un acuerdo, la palabra de ustedes, también Dios está de acuerdo de que ustedes estén de acuerdo, de que ustedes cumplan lo que han prometido, que van a resolver su situación. Eso quiere decir. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. En otras palabras, tiene la aprobación de Dios. El acuerdo que ustedes lleguen tiene la aprobación. Si la persona no quiere hacer caso, también Dios dice, ya sabe que no quiso hacer caso. Dios sabrá cómo manejar esta situación con esta persona. Dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten, o sea, desatar quiere decir quitar responsabilidades y librar de culpa a alguien. Si ya se reconcilian y reconocen sus errores, quedan desatados, o sea, quedan libres del problema porque se resolvió. Eso quiere decir. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, tiene la aprobación de Dios. Ya sea que tomen una decisión u otra, Dios sabe lo que está pasando. Porque ustedes lo están haciendo delante de la presencia de Dios. En otras palabras, cuando el pueblo de Israel, cuando alguien tenían algún litigio, alguna cosa que resolver, algún problema que resolver, iban entre los rabinos o los líderes del pueblo. Y entonces ellos cuando iban a resolver algo, había algún pleito, alguna discusión, un problema que había que resolver,
iban con los rabinos y los rabinos ponían la escritura, el libro de la ley, los 5 libros de Moisés los ponían ahí, como pareciendo, como para darles a entender que ahí estaba presente Dios y que lo que dijeran iban a tomarlo en serio, porque si mentían o falseaban su palabra, es como que estuvieran delante de Dios diciendo la verdad o la mentira, ¿verdad? Pero ponían ahí a la ley, ¿verdad? Ponían ahí el rollo de la ley para que quedara como un testigo, ¿verdad? De que ellos iban a decir la verdad. Entonces, por eso dice aquí, Jesús dice así, ¿verdad? Además os digo, dice Jesús, que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, dice, aquí el tema no es la oración, aquí el tema es que se pidan para arreglar la situación. Con otras palabras, si yo le estoy pidiendo a mi amigo, por ejemplo, alguien me robó o no me pagó, y llegamos al acuerdo que me lo va a pagar, tal vez en partes, no sé, ¿verdad? El acuerdo que hayamos llegado. Si yo le hago una petición y él me dice que sí la acepta, él ya se comprometió, ¿verdad? A resolver el caso de acuerdo a los convenios que lleguemos. Por eso está queriendo decir así. Así les digo que si 2 de ustedes de la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, dice, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. O sea, tiene la aprobación del Padre también que está en el cielo, porque lo están haciendo de buena fe, como hijos de Dios. Eso que está queriendo decir. O sea, Dios también está de acuerdo, ¿verdad? Y luego dice el verso 20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, acuérdense que están reuniendo a resolver una situación, un problema entre 2 personas o entre 3 personas, no sé. El caso es de que aquí no están reuniendo en la iglesia a hacer un culto, ¿verdad? No están reuniendo a celebrar nada, simplemente están en una corte, están como en un juzgado, tratando de resolver un litigio, una situación difícil, complicada. Por eso dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice, ya no delante del rollo de la ley, porque antes los rabinos ponían el rollo de lo escrito de los primeros 5 libros de Moisés, como para decir, aquí está Dios presente, aquí está su palabra, y todos los acuerdos que lleguemos se van a cumplir porque ustedes están delante de Dios haciendo las cosas como Dios manda. Pero aquí dice Jesús, aquí no está queriendo decir Jesús, no está diciendo donde 2 o 3 se reúnan delante del rollo de la ley. Aquí Jesús está diciendo en mi nombre. Ahora Jesús está diciendo, quiten el rollo de la ley y pónganme a mí como la máxima autoridad, porque yo estoy presente, dice Jesús, a través del Espíritu, ¿verdad? Pero estoy presente y sé todo lo que está pasando. Y confío de que ustedes se van a portar bien y van a hacer las cosas honestamente. Verso 20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy, dice Jesús, en medio de ellos. Jesús, si somos creyentes en Cristo, somos seguidores de Jesús, vamos a seguir las leyes del reino. Nos vamos a someter a las leyes del reino de los cielos, del reino de Dios. Y Jesús, por eso precisamente el capítulo comienza diciendo de que el más importante del reino de Dios es aquel que es humilde. El que es humilde se somete a la ordenanza de Cristo, ¿verdad? Y el que es orgulloso, pues no, ¿verdad? O lo va a hacer de mala gana. Entonces, aquí los versículos que siguen, Jesús va a hablar acerca del perdón, precisamente porque es necesario que cuando 2 personas que han tenido un problema, es necesario que se perdonen, que se reconcilien y puedan arreglar sus diferencias, ¿verdad? Ah, entonces, si usted sigue viendo el capítulo, dice, capítulo habla de 2 personas bueno, antes Pedro les dice de que después, inmediatamente después de esto que les enseña Jesús, versículo 21 dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué tan humilde tengo que ser? Le está preguntando Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?
Si es un terco, es un testarudo, es una persona que tiene, tiene unas mañas, unos modales muy, que no es humilde. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo, tengo que sobrellevarle su mala actitud? Hasta 7 veces, dice. Y Jesús le dice, no te digo que 7, hasta 70 veces 7. Como diciendo, si aquel es un terco, es un cabeza dura, es un testarudo, no es humilde, es orgulloso y no es humilde, déjalo, ese es el problema de él. Tú concéntrate en ser humilde siempre. Esa es la enseñanza de este capítulo, ¿verdad? Y aquí pues vemos de que cuando dice que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, en realidad no está hablando de la oración, ¿verdad? Está hablando del, de lo que están pidiendo para arreglar la situación, el conflicto que tienen, ¿verdad? Pero como le digo, a veces los hermanos agarran un versículo y lo sacan del contexto y no se dan cuenta de que está hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? En otras palabras, que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, tenemos la aprobación de Dios, ¿verdad? Y si no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Dios sabe quién es el orgulloso y sabe quién es el humilde, ¿verdad? Sin embargo, el llamado es que arreglemos siempre las cosas de una manera cristiana, de una manera honesta, ¿verdad? Entonces Jesús, eh, si vemos el final del capítulo, vamos a ver que cuando pone el ejemplo de dos personas, uno que debía mucho dinero y otro que debía poco. Y dice que este ejemplo que pone Jesús perdona al que tenía una deuda muy grande, ¿verdad? Entonces, eso cuando dice que lo perdona, dice que lo libera, lo desata, ¿verdad? No, cuando esta persona se sentía atada por la deuda que tenía y no la podía pagar, pero al ser perdonado, es desatado, queda libre, eso quiere decir. Entonces, vemos que esta persona que fue desatada de esa deuda grande, luego encuentra una persona que le debía poco dinero y él le quiere exigir que le pague, ¿verdad? Quizá usted ya conoce esta parábola. Entonces, esta persona le dice, no, por favor, no, no puedo ahorita. Y el otro dice que no le tuvo compasión. Entonces, cuando lo supo el, el, el rey, ¿verdad? El que le había perdonado la deuda grande a aquel siervo, dice que lo mandó llamar y lo castigó, ¿verdad? Porque él sí fue liberado, ¿verdad? De su deuda, pero él no quiso liberar, quiso dejar atado al otro con su deuda. Entonces, así se usaban esos términos, ¿verdad? Y no está hablando nada de atar demonios ni de atar a Satanás. No tiene nada que ver esos términos con los versículos que estamos estudiando. Cuando tú perdonas a alguien, tú lo estás liberando, lo estás desatando. Así como cuando Dios nos perdona en Cristo, Él nos está desatando, nos está liberando del pecado, de nuestra deuda. Y eso es lo que está enseñando, ¿verdad? Que nosotros tenemos el poder para perdonar. Y cuando perdonamos, estamos liberando, estamos desatando una atadura, ¿verdad? Estamos dejando libre a aquella persona. Pero no está hablando de demonios, ni está hablando de nada de eso, ¿verdad? Entonces, es bien importante por eso entender la palabra de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Ya se cumplió casi una hora y quiero escuchar sus comentarios, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Con mucho gusto se las respondemos. Y si no, pues, pues trataremos de explicar en lo que no lograron comprender. Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos explicado esas tres partes donde aparece la parte de atar y desatar, ¿verdad? Bueno, la parte donde Jesús libera al endemoniado, am, él menciona que está limitando o atando a Satanás, ¿verdad? Dando a entender, no es que lo esté atando, sino simplemente él pone el ejemplo de que cuando alguien entran a robar a su casa, lo atan y lo limitan, ¿verdad? A que no se pueda defender y así le roban, ¿verdad? En este caso Jesús entra y no es que ate a Satanás, ¿verdad? Sino simplemente entra y le quita sus bienes. O sea, las almas que Satanás tenía atrapadas o estaba haciéndoles daño, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad?
Pero los otros 2 veces se refiere a prohibir, a liberar, a dar, oportunidad a ser libre, ¿verdad? A ser, a llegar al perdón, llegar a la comprensión, ¿verdad? Y no está hablando tanto de demonios, ¿verdad? Ni nada de eso. Simplemente son términos que se usaban en la época de Jesús y que en Mateo aparecen, ¿verdad? Pero nada más aparecen en Mateo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mateo está usando términos judíos que muchas veces no entendemos y por eso mucha gente los malinterpreta y los mal aplica. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y me gustaría escuchar sus comentarios, si entendieron el tema, si tienen alguna pregunta y con mucho gusto se las contestamos. Vamos a terminar la grabación y que nos quedamos aquí para comentarios y preguntas. Bendiciones.